estos sistemas operativos que tienen de alguna manera la consigna de seguir el estándar de POSIX. Bajo este sentido, pues vimos un poco de la historia que acompaña a Linux y estamos por la cuestión de Unix, de Minix y después de Linux. Tras lo cual, pues empezamos a ver las cuestiones relacionadas con lo que son el kernel del sistema operativo, indicando que en este curso, en este taller, pues nos interesa precisamente conocer cómo es que opera el kernel de un sistema operativo y cuáles son sus partes fundamentales. De hecho, el día de hoy vamos a usar algunos recursos para la compilación de kernel del día de mañana de Linux, que se pueda tener ya un kernel compilado. Entonces, con ello, pues prácticamente estudiamos la parte de cómo y qué elementos contiene el kernel de Linux. Se les mencionó básicamente que son 4 elementos que vamos a recordar el día de hoy. Vamos a ver sus partes más esenciales, que son los sistemas de archivos. De hecho, el día de ayer estuvimos trabajando con algunas instrucciones de Linux a nivel de consola para listar los archivos que se contienen dentro de un directorio y a su vez indicar los tipos de archivos que tiene Linux, de los cuales pues quedamos que son 7. Vamos a ir avanzando con la presentación del día de hoy. El día de hoy tenemos que ver precisamente la arquitectura interna de los sistemas operativos, esta parte del kernel, del corazón, y sus elementos, y las llamadas del sistema que nos permiten, de alguna manera, pues establecer comunicación a través de programas de usuario con estos elementos de la arquitectura. Entonces vamos a ahondar un poquito más precisamente sobre lo que es el sistema de archivos, el sistema de gestión de memoria, el sistema de entrada y salida y el de control de procesos. Entonces vamos a iniciar recordando lo que es la arquitectura de Linux y que lo que nos interesa es precisamente el kernel de alguno de los elementos precisamente que comenta ahorita me recuerda, David, es precisamente qué elementos podemos agregar al kernel para que nos conforme a la distro de este sistema operativo de Linux. Entonces, en el caso específico de las cuestiones de server, pues todo lo que es la parte de webmasters, estos serían los elementos que estarían agregando en la instalación. Eso no quiere decir que no puedas, por ejemplo, instalar tú como usuario un servidor de base de datos como MySQL. Eso lo podrías instalar sin ningún problema y poner tu máquina de Linux como un servidor de base de datos de este MySQL o Postgres, que son los que vienen por omisión o que se tienen que instalar, pero cuando tú le dices que le instala el repositorio, prácticamente ya lo anexa a la instalación, ¿no? Entonces, esos son parte de los aspectos en los cuales se estarían diferenciando en las instalaciones. Entonces, nos interesa la parte interna, que es el kernel del sistema operativo. Adelante, por favor. Que tenemos que ver el control de procesos, la gestión de la memoria, la gestión de los procesos de salida y la gestión del sistema de archivos. Vamos a adentrarnos a cada uno de ellos en este momento. No hay que olvidar lo siguiente: cuando el día de ayer vamos a hacer unos programas que van a utilizar las llamadas al sistema. Ayer nada más hicimos el programita de Loda Mundo y ya lo compilamos. Pero ahora que tengan sus programas en donde utilicen llamadas al sistema como for, como open, read, write y demás, el sistema operativo, ¿no?, tiene precisamente 2 maneras de acceder o de permitir que se acceda a la parte interna, que es el kernel. A través de sus programas ustedes pueden utilizar la biblioteca de C o pueden de manera directa utilizar estas llamadas al sistema. Entonces les da esas 2 opciones para ingresar al kernel del operativo. Recuerden que cuando tenemos nuestros programas arriba estamos en modo usuario, y ya cuando se causa la llamada a la función precisamente del kernel, ahí se conmuta a modo kernel, es decir,
Hoy en día, además de este aspecto, en cuanto a la memoria, a lo que son las tareas de memoria de su sistema, si tienen la capacidad de tener máquinas de 32 bits, principalmente, la capacidad de sus procesadores es direccionar hasta 4 gigas de localidades de memoria, mínimo, ¿no? Por la cantidad de 32 bits del bus de direcciones. Claro que en los de 64 bits es mayor, pero poniendo el ejemplo de los procesadores de 32 bits, tenemos la capacidad de direccionar hasta 4 gigas de memoria física. Eh, en los sistemas operativos modernos, los actuales, la parte de la memoria, sobre todo la que está en la parte inferior del mapa de memoria arriba de 1 mega, ahí se instala los recursos del sistema operativo, y arriba de 1 giga se instalan todos los procesos de usuario, se corren todos los procesos de usuario. Eso, de alguna manera, pues permite el control y además la seguridad de que ningún proceso de usuario va a poder intervenir sobre las áreas de memoria de Internet, y a su vez que todos los procesos que se ejecuten de kernel pues tienen un espacio de memoria seguro. Dentro de estos procesos precisamente son las llamadas al sistema que se conmutan de modo usuario a modo kernel de manera transparente para el programador, para el usuario, ¿sí? Ustedes hacen su programa y no van a ver ninguna, ninguna conmutación entre modo usuario y modo sistema. Lo único que ven es que su programa corre y ya no hay problema, ¿no? Pero internamente el sistema operativo hace esa conmutación para que ahora su proceso que estaba en la parte de la memoria superior, al hacer la llamada al sistema, corra ese proceso en la parte del modo. Así es como trabajan los sistemas operativos actualmente. Y no hay que olvidarse que pues es el intermediario, es el gestor, es el gestor entre hardware y mis aplicaciones. Por lo tanto, la tarea y la labor del sistema operativo es bastante extensa hoy en día. Siguiente, por favor. Ya habíamos mencionado la parte de nuestro planificador y además de la comunicación entre procesos. Vamos a ver precisamente estas llamadas al sistema para comunicar procesos y ver esos aspectos. Algunos de los ejemplos de llamadas al sistema que tienen que ver con el sistema de archivos son Open Read Write Status y Chown. Algunos de estos nombres, por ejemplo, Chown o MKDIR, los tienen ustedes también como instrucciones del shell, del sistema, ¿sí? No, por ejemplo, OpenRead, que no la pueden utilizar en el shell, ¿no? En la línea de comandos. Pero algunas sí tienen cierto reflejo en la línea de comandos. Bueno, vamos a platicar precisamente sobre aspectos de la gestión de memoria y demás. Siguiente, por favor. Bueno, las llamadas al sistema pueden ser generadas por programas en lenguaje C o ensamblador o cualquier otro lenguaje de programación, ¿sí? Si es Python, si es Java, lo que ustedes tengan como lenguaje de programación, cualquiera de ellos va a ser una llamada al sistema. En este curso nos centramos a comenzar en C y ensamblador porque son los recursos que requerimos y que se utilizan dentro del kernel de Linux. Sin embargo, no hay que olvidar que si estamos en ensamblador o C, después de la compilación viene un enlazador, ¿sí? Entonces, en las siguientes sesiones vamos a ver cómo funciona este enlazador para darle entrada y control al sistema operativo en cuestión. Siguiente, por favor. Vamos ahora al sistema de archivos, ¿no? Nuestro primer elemento de la parte interior del kernel. El sistema de archivos, ya les mencioné el día de ayer, que puede ser una relación muy natural, denominado el elemento que nos permite administrar los archivos almacenados en un medio de almacenamiento masivo. Entonces, en su disco duro, cuando ustedes instalan Linux, se genera y se crea un sistema de archivos que puede ser x2, x3 para el caso de Linux, o x4, que es el que colocan. Cuando ustedes instalan Linux, no les pregunten el sistema de archivos que quieren instalar, por omisión instala el sistema de archivos x4. Pero ese sistema de archivos tiene una forma, una estructura en la cual se va a conformar
para que pueda gestionarse de manera adecuada tanto el almacenamiento y la recuperación de los datos en estos medios de almacenamiento masivo. Entonces, los sistemas de archivos, independientemente del nombre que tengan, NTFS, FAT32, cualquiera que ustedes me puedan mencionar, tienen 4 objetivos principales. El primero de ellos es que la información pueda ser recuperada sin ningún problema. Esa es la primera. La segunda es que la información pueda crecer y no haya ningún problema porque haya mayor cantidad de información o de megas o de gigas en cuanto a ese tipo de información. Y tiene que además ser capaz de permitir que los usuarios que crearon esos archivos puedan recuperarlos y no haya intervención entre otros. Además de la compatibilidad con el sistema operativo. Entonces, son esas las funciones que tiene que tener nuestro sistema de archivos. Y para ello, pues vamos a ver cómo funciona. Siguiente, por favor. Desde el punto de vista de usuario, ¿sí? Ya el día de ayer estuvieron indagando sobre el directorio raíz que tiene su sistema operativo Linux y los subdirectorios. Así es como el usuario los coincide al sistema operativo, como los ve. Entonces, recordar solamente que a un archivo que sea ordinario podemos tener el acceso secuencial aleatorio, o si este archivo es binario, también podemos tener un formato de él. Pero los accesos que podemos tener son secuenciales y aleatorios. ¿Vale? Entonces, también tenemos la conceptualización de directorios y todo lo que es el árbol de directorios correspondiente. Pero eso es lo que ve el usuario por fuera. Ahora, ¿cómo está por dentro? ¿Cómo es que el sistema operativo le hace para que podamos tener esta información de manera apropiada y correctamente almacenada, sin que se nos pierda y que además si un archivo crece, pues permita que se expanda en todo el medio de almacenamiento masivo y además la posibilidad de que diferentes procesos puedan acceder a el siguiente? Hay que recordar que los archivos básicamente pues tienen ciertos formatos y obviamente dentro de los formatos pues puede existir la cuestión de que se puedan extender en ciertos elementos. Aquí tienen ustedes la imagen de un programa ejecutable. Programas ejecutables, como les dije el día de ayer, tienen un formato. Y cuando el compilador crea, después de que hacen el GCC, -o y crean el archivo de salida, ese archivo de salida tiene este formato. Tiene un encabezado en donde lo primero que tiene es un número mágico y después toda la información relacionada con de qué tamaño es el área de datos, de qué tamaño es el área de código, de qué tamaño es el área de BSS y demás. Y después vienen algunas banderas para finalmente colocar en el cuerpo ya del archivo el código que se va a ejecutar en la máquina en función de salida, los datos, el área de datos que se va a tener y a su vez el área de stack, ¿no? ¿Dónde va a colocar el stack de ese proceso? Recuerden que este es un archivo ejecutable que tiene que lanzarse como proceso. Cuando ustedes dan punto diagonal, como el día de ayer, en ese momento ya se convierte en proceso. Y terminó el hola mundo y ya dejó de ser proceso, ¿no? Ya terminó su función, su tarea. Bueno, aquí tienen ustedes los 7 tipos de archivos que el sistema operativo Linux maneja, que son estándar, directorio, link, eh, de tipo dispositivo por bloque, por carácter, la tubería y el socket. Entonces, como les dije ayer, el sistema operativo Linux ve todo como archivos. Y si ve todo como archivos, entonces los dispositivos de entrada-salida los tiene pendientes del directorio, ¿no? El directorio de los nombres de los que es dev. Los procesos incluso los tiene dependientes del directorio proc, que está bajo el directorio raíz. ¿Vale? Entonces, y obviamente estos pues ya se forman la parte de todo el árbol de directorios del sistema. La primera cuestión que obviamente diferencia a Linux con respecto a Windows es precisamente ese aspecto de que todo, incluso el hardware, es coincidido
de manera virtual como un archivo. Siguiente, por favor. La idea del directorio pues, es poseer y continuar con la estructura jerárquica, ser consistente, poder crear y borrar archivos sin ningún problema, poder crear y borrar directorios, poder crear y borrar accesos a dispositivos de entrada y salida, poder crear y borrar enlaces, poder crear y borrar sockets y demás. La ventaja que tiene todo esto es que con las mismas llamadas al sistema de OpenRead-Write, ustedes pueden gestionar tuberías, archivos ordinarios, lectura y escritura sobre dispositivos de entrada-salida. Entonces, la misma llamada al sistema OpenRead-Write que se utiliza, la van a utilizar para diferentes tipos de archivos. Claro que esa llamada al sistema, su código programado en el kernel, pues va a saber en qué momento es o un archivo ordinario, o es una tubería, o es un archivo por bloques o por caracteres, que son los dispositivos de entrada y salida. Siguiente, por favor. Vale. Este sistema de archivos, pues obviamente, como les acabo de comentar, va a recibir en sus unidades de almacenamiento masivo, regularmente cintas, discos duros, USBs, SD cards. O sea, ahí es donde está el sistema de archivos almacenado. Y puede estar repartido en diferentes unidades de almacenamiento masivo o solamente en una, dependiendo si la máquina tiene diferentes discos duros. Es decir, desde el punto de vista del árbol jerárquico, ustedes pueden repartir el sistema de archivos en diferentes unidades. Eso es cuando ya se vuelven administradores y quieren que así suceda. La idea o la finalidad de eso es, pues, por ejemplo, podríamos colocar aquí el directorio de home y aquí los directorios del sistema. Entonces, el directorio de home, si se llega a dañar, pues solamente se llegan a dañar los archivos de los usuarios. ¿Sí? Pero aquí se respaldan o ya no hay daño sobre lo que es el sistema. ¿Vale? Entonces, esa es la finalidad. Yo puedo hacer esa repartición del sistema de archivos en diferentes unidades con el objetivo principal de procurar la situación de daños a los elementos físicos. Nunca se les olvide, ¿no? Pues ya que estamos en esto, pues respaldar sus archivos, porque nunca hay que depender de esa idea. Siguiente, por favor. Aquí tienen un ejemplo de un disco duro y sus particiones, ¿no? En los sistemas anteriores teníamos los discos duros magnéticos, incluso los de estado sólido, e incluso hoy en día algunas otras unidades de almacenamiento masivo, podíamos hacer lo siguiente, o podemos, y todavía existe el disco duro magnético. Tiene la capacidad de permitir las particiones de disco y tiene la capacidad de poder instalar en cada partición diferentes sistemas operativos. ¿Sí? Esta cuestión viene controlada por lo que es el primer sector de disco, que es se coloca el MBR y la tabla de particiones de disco. ¿Sí? El MBR esencialmente es conocido como el Master Boot Record, o conocido de esa manera. Esta es la forma en la que los sistemas BIOS funcionaban. Los sistemas Wi-Fi, que son los que actualmente tienen las computadoras, ¿no? Los elementos de arranque que ha cambiado de BIOS a Wi-Fi, esencialmente operan de una manera similar. Esto mide 512 bytes y son parte del primer sector de disco de arranque. ¿Vale? En los Wi-Fi, el primer sector de disco sigue manteniendo esto, pero las particiones ya se movieron a los siguientes dos sectores para la conceptualización de las Wi-Fi. Bueno, ya entrando a la partición, porque aquí lo que hace, y eso vamos a hablar precisamente de cómo arranca la máquina. Hay tres pasos esenciales. Primero está obviamente boot Wi-Fi para hacer el arranque. Luego viene el control a lo que es el bootloader y luego lo que es ya la entrega al sistema operativo. El bootloader tiene que ver aquí con el MBR. Anteriormente Linux tenía un cargador que se llamaba Linux Loader, el hilo. Hoy ya se llama GNU, el cargador o el bootloader de los sistemas operativos de Linux. Entonces, el hilo era más pequeño, es un programa precisamente que está en medio del
del BIOS y del sistema operativo que sirve como cargador, pues es el encargado precisamente de tomar lo que le entrega la lectura de BIOS y lanzar la ejecución del sistema operativo. Para eso pues tiene que saltar ya a la partición donde está instalado el sistema operativo. En algunos recordarán algunas máquinas cuando arrancan, les pide que seleccione el sistema operativo para que va a bootear. ¿Sí? Ese menú precisamente es parte del bootloader, sea Lilo y sea Groove. Entonces, esa es la parte en donde podemos como usuarios ver el trabajo que hace Groove. Pero hace muchas más cosas, ¿no? O sea, es capaz de controlar el teclado, de controlar el video y de controlar un sistema de archivos. ¿Sí? Tiene un pequeño sistema de archivos este Groove. Ya específicamente en ese caso, Groove no cabe en 440 bytes, que es lo que mide MBR. ¿Sí? Aquí se pone código de arranque, precisamente, por ejemplo, del hilo, pero Groove no cabe aquí. Entonces, lo que hacen las computadoras es hacer un salto a una localidad de memoria, la 0.07000, donde se pone ya el código de Groove para que la máquina arranque. ¿Sí? Y ya que ustedes eligieron el sistema operativo con el cual desean bootear la máquina, ahora sí salta el control a ese sector de disco donde ya está instalado el sistema de archivos del sistema operativo en cuestión. Ahí va a encontrar la imagen del sistema operativo para que esta a su vez empiece a trabajar y cargarse a la memoria arriba del 1 mega de la localidad de memoria. ¿Sí? Sus recursos principales y esenciales. Pero en su instalación, en su disco, en el sector donde ya está instalado el sistema operativo, van a encontrar estos elementos. Esto es un ejemplo simple, básico de lo que es un X2, X3 o X4. ¿Sí? Tiene un bloque de arranque, un superbloque, un administrador o gestión de espacios libres, un área de inodos, conocido como lista de inodos, el directorio raíz, el área de directorio raíz y nuestros bloques ya de archivos y directorios. Entonces, esta es la manera en la que el sistema operativo gestiona o controla cómo se almacenan los archivos de nuestra computadora a través de estos elementos. ¿Sí? Entonces hay que ahondar un poquito sobre lo que es el bloque de arranque, que es un superbloque, que es un administrador de espacios libres y que es la lista de inodos y directorio raíz. Es lo que vamos a ver en estos momentos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, pues en el caso de los sistemas actuales hay MBRs o GPTs. La GPT, la tabla de partición de las bits, actualmente que se utiliza en los Wi-Fi, ¿vale? Bueno, es parte de lo que existe ya de diferencia en los nuevos sistemas que tienen sus computadores. Bueno, el MBR ya es muy poco usado porque ya la mayoría utiliza esta como elemento de arranque, pero sigue el estándar de GPT. ¿Vale? Siguiente, por favor. Esta es la parte interna del disco, creo que no vamos a pasarla muy rápido porque no sé si ahorita. Siguiente. Y cuando ustedes instalan Linux, en algunas ocasiones les pide que definan sus particiones del sistema. La partición del directorio raíz o root, obviamente está el área de boot y la de swap. El área de swap anteriormente se utilizaba o se sigue utilizando dependiendo ya de cómo estén ustedes que están en Linux para el intercambio de procesos de la memoria física a la memoria virtual. Entendemos por memoria virtual el área en el disco en el cual van a residir los procesos que no están en la memoria física. En el caso específico de la gestión de memoria, actualmente los sistemas operativos siguen el aspecto jerárquico, una jerarquía de memoria, ¿sí? Yendo desde la memoria virtual, la memoria física, la memoria cachés, ¿no? El procesador, y hasta ahí
tienen esa jerarquía de memoria, ¿sí? Entonces, cuando hablamos precisamente del área de swap, estamos hablando de un área de intercambio. Y solamente Linux, Unix y Windows tienen áreas de intercambio. Linux no permite esa área de intercambio, precisamente porque el área de intercambio o intercambiar los procesos entre la memoria física y la memoria virtual implica que cuando yo regrese a un proceso a la memoria física proveniente de la memoria virtual, pues simple y sencillamente vaya yo a tener la necesidad o el problema de no alojar el proceso de manera adecuada en la memoria física, ¿no? Aunque hoy en día, ¿no? También lo que hacen los sistemas operativos es solamente traerse parte del proceso de la memoria física a la memoria física de la memoria virtual, no se traen todo, ¿no? Porque no cabe todo. Pero eso implica mayor gestión sobre el proceso en la memoria, ¿sí? Ustedes saben que conforme van avanzando los tiempos, los procesos o los programas van creciendo más y más y más. Entonces, hay que hacer mayor gestión y trabajo sobre eso. Siguiente, por favor. Esa área donde está la partición de la tabla de particiones, la área de la tabla de particiones, está construida por 64 bytes. 16, 16, 16 y 16 permiten que haya 4 particiones. Y de esos 16, esos son los contenidos de información que se tienen dentro de esos elementos, esos 16 bytes. Para definir el nombre de la partición, si la partición es la partición de boot, por omisión, porque recuerden que cuando instalan varios sistemas operativos, solamente uno es por omisión. Ustedes eligen, pues básicamente van a ejecutar el que ustedes elijan, pero si no eligen ninguno, pasa un tiempo y bootea inmediatamente con un sistema operativo por omisión. Entonces, eso viene decodificado, codificado, ¿no? Después de que decodifica en la primera parte, en la primera byte de información de los 16 bytes. Y después viene donde inicia la partición, el cilindro correspondiente, el sector, cilindro, cabeza y demás, y el número de sectores de la partición. Así es como esos 16 bytes controlan y saben de qué tamaño y dónde está la partición del sistema operativo de arranque o de cada sistema operativo de arranque en sus máquinas. Siguiente, por favor. Y cuando ya se ven las 4 particiones, ¿no? Los 64 bytes, pues cada uno tiene información referente a cada partición. Puede ser que una partición sea la partición extendida de Windows, ¿no? La, la primaria, otra partición sea la primaria de Windows y otra sea la primaria o la de root de Linux y la otra sea el de swap de Linux, ¿no? Entonces así puede ser que esté repartida la cuestión. Lo que sí es que el nombre de la partición ya viene en estándares, ¿no? Ya hay estándares donde se dice en 82 es para Linux, 83 es para swap y tal es para Windows, ¿no? Siguiente. Este es un diagrama básico y esencial de lo que es el sistema de archivos. Ya en la partición donde está el sistema operativo, ¿vale? Entonces viene un bloque de boot, que es precisamente donde ya el sistema operativo toma el control para bootear la máquina, ¿sí? Después de que el bootloader ya le entregó ese control o ya el usuario decidió arrancar con el sistema operativo y demás. Entonces, esto es lo que hay en las áreas de disco, en los sectores de disco después de este bloque de boot. Este bloque de boot regularmente mide entre 1 a 2 sectores de disco, es decir, 512 a 1024 bytes. El superbloque es el primer elemento ya del sistema de archivos o del gestor de archivos. Ese superbloque lo que contiene es la información completa de todos los demás recursos del sistema de archivos, ¿sí? Es decir, aquí me va a tener y contener información referente a de qué tamaño es el sistema de archivos, el número total de archivos que actualmente puede manejar, el espacio que queda disponible, ¿no? Dentro de esta partición,
y cuántos archivos o inodos quedan todavía disponibles, cuántos inodos este, son en total. ¿Sí? Entonces, el superbloque es un elemento del sistema de archivos que me va a contener información relacionada con los elementos genéricos, lo que siguen aquí del sistema. ¿Sí? Ese es su objetivo y su finalidad. Dentro ya del kernel, ustedes van a encontrar un script superblock, así se llama, que es una estructura de C, que precisamente dentro de sus elementos, pues tiene cada uno de los elementos o aspectos que va a controlar o gestionar. ¿Vale? Nosotros podemos, como usuarios, a través de la línea de comandos, con el comando df, consultar esta información del superblock. ¿Sí? Nos va a decir, ahorita lo hacemos después, ¿no? Cómo nos vamos cuántos elementos quedan todavía en el sistema de archivos, cuánto queda de capacidad y demás. ¿Sí? Bueno, el siguiente elemento es la lista de inodos o los inodos. Un inodo es un elemento de gestión que está asociado a cada archivo en el sistema. ¿Sí? Un archivo ordinario que ustedes creen, por ejemplo, el día de ayer hicimos un programita de Hola Mundo, de manera inmediata se le asocia un inodo, así como el directorio de home, el directorio de dev, el directorio de proc y de bin, tienen asociados inodos. ¿Vale? O un inodo exclusivo para eso. ¿Sí? Así las tuberías y así los demás que hemos mencionado tienen un inodo asociado. A excepción nada más de la tubería que son de dos tipos, de con nombre y sin nombre. Las con nombre sí tienen asociados el inodo y las sin nombre trabajan en memoria. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la información que tiene cada inodo asociado a cada archivo del sistema es precisamente dónde está en el disco la información de ese archivo, los permisos de acceso, la fecha de creación de actualización y el tamaño que tiene ese archivo, ¿sí? Entre otras informaciones que puede tener. ¿Vale? Entonces, mientras el superbloque controla y gestiona de manera genérica todos los archivos o todo el sistema de archivos, los nodos gestionan o tienen la información de cada archivo del sistema. ¿Vale? Y en este hipotético sistema de archivos básico, tenemos al final los bloques de datos. Es decir, ya donde están guardada la información de mis archivos, ¿no? El Hola Mundo pues ya está guardado en su disco y tiene un bloque de datos almacenado. Ojo, aquí hablamos de bloques, no de sector de disco. Un bloque es un conjunto de sectores de disco y eso lo define el sistema operativo o el administrador del sistema operativo. Él va a decidir si el tamaño de bloque tiene 2 sectores o 4 sectores de disco. Eso ustedes lo pueden modificar en su kernel del sistema operativo. Y lo hacen, ¿por qué? Pues porque cuando van a cada empresa o a otra empresa, tienen mayor o menor cantidad de demanda. ¿Sí? Por ejemplo, si un bloque de disco tuviera 2K de tamaño, es decir, 4 sectores de disco, que cada uno es de 512, pues si es para fines educativos y hacer programas, pues es mucho, ¿no? Porque un Hola Mundo no llega a ocupar ni 512 bytes, o sea, mucho menos los 2K que le vas a asignar, o se le van a asignar al bloque de datos. ¿Vale? Entonces, la cuestión es la siguiente: si tú vas a estar en un mundo en donde la información es densa o van a manejar información densa, me conviene que el bloque de datos sea grande. ¿Sí? Pero si voy a estar en un lugar en donde la información es pequeña y no tiene tanta cantidad o tantos elementos, entonces me conviene que el bloque de datos sea pequeño. ¿Sí? Que el bloque sea de 1K, por ejemplo.
Bueno, el superbloque contiene esta información, ¿sí? Y aquí la pueden tener en un struct de C, que es como está codificada dentro del kernel. Siguiente, por favor. Los demás son fecha de creación, tamaño del archivo, último acceso, modificación y algunos que otros elementos asociados al archivo en específico, ¿sí? Pero los que vamos ahorita a nombrar son estos cuatro elementos que son los, digamos, más importantes. ¿Por qué? Porque son los que direccionan a dónde está la información en los bloques, ¿sí? ¿Cómo sabe este inodo dónde está toda la información del archivo en el disco? A través de esta entrada, esta entrada, esta entrada y esta entrada, ¿sí? Así es como sabe dónde está la información en el disco y no la puede perder, ¿vale? Siguiente, por favor. Entonces, ese concepto de inodo es para este aspecto de saber eh, dónde están los bloques del archivo dentro de todo el mundo o bloques de mi disco duro, pues es el que tenemos aquí. Tenemos nuestro archivo de longitud de 10K y entonces podemos dividirlo en bloquecitos de 1K cada uno, ya teniendo 10 bloques, y con estos elementos funcionando como apuntadores a esos bloques, dentro de la estructura puedo acceder a la información. El problema es que si va creciendo el archivo al llegar a 100K, 1 mega, como las de películas y todo lo demás, pues necesito muchas entradas aquí para ir apuntando a los bloques de 1K. Y entonces esto hace que el inodo asociado al archivo en cuestión, pues crezca, 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 crezca. Yo tengo un espacio limitado en disco donde tengo que meter la lista de dos, entonces este no es costeable. Necesitamos cambiar esta idea. Bueno, siguiente, por favor. Entonces crece, crece, crece y entonces tenemos problemas para contener la información del archivo. Siguiente, por favor. ¿Cómo se resuelve este problema? Bueno, precisamente con esos cuatro elementos, los que son los elementos que apuntan de manera directa a los bloques y los que apuntan de manera indirecta, simple, indirecta, doble, indirecta, triple, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si mi bloquecito es de 1K, yo puedo acceder con este primer elemento como apuntador a ese bloque de 1K, y si es de 10K es el archivo, pues ya puedo acceder. Si el archivo crece a 100K, entonces ahora tengo este indirecto simple, que en lugar de apuntar de manera directa a un bloque, va a apuntar, bueno, a un bloque de datos, apunta a un bloque de información que va a ser otro apuntador a estos bloques adicionales. Entonces aquí se divide esta parte en pequeños elementos que apuntan a otros bloques. Con esto incremento la cantidad de acceso. Y a su vez, en el indirecto doble hago exactamente el mismo mecanismo y en el triple exactamente lo mismo, así como acaba de decir el compañero. Entonces, de esta manera, con este esquema, mi inodo no crece. El inodo asociado a cada archivo no va a crecer. Pues va a llegar otro archivo y va a tener su inodo, va a llegar otro archivo y va a tener su inodo, y sí, se van a ocupar un espacio en el disco, en el área de lista de inodos, de la que acabamos de ver sistema de archivos, pero ya está controlado el tamaño y además gestiono de manera adecuada dónde y en qué bloques del disco duro están los datos, ¿vale? Obviamente, entre más grande sea el tamaño de bloques, pues más grande puedo tener mi archivo al que hago referencia, ¿vale? Entonces, eso es y cómo trabaja a manera ya interna el sistema de archivos para saber en dónde está almacenada la información de mi archivo, dónde la va a ir a buscar, dónde la va a ir a encontrar, dónde la va a contener, dónde la va a guardar, dónde la va a tener, ¿vale? Así es como el kernel internamente tiene que tener sus estructuras para que logre gestionar la información. Entonces, eh, más o menos, donde el tamaño es de 64 bytes de un inodo, ¿sí? O sea, lo que vimos aquí es 64 bytes. Entonces, por la cantidad de inodos que puede poner o colocar, abarca cierta cantidad de sectores o unidades físicas de memoria, sea de estado sólido.
en el almacenamiento masivo, ¿sí? Pero no sé, pero cuando van a guardar, van a escribir un nuevo archivo, sería muy costoso tener que leer cada nodo a ver si está libre o no, si tiene información o no. Entonces, lo que hacen precisamente los sistemas operativos en el sistema de archivos es tener un elemento, un mapa de bits para decir que llevar el control de cuál nodo ya está disponible o no, ¿sí? Con unos y ceros, dice uno ocupado, cero libre, ¿vale? Entonces se lee el mapa de bits precisamente para andar evitando leer todos los nodos de cada uno de los nodos para ver cuál está libre o no. Cuando se borra un archivo, se libera la información del inodo diciéndole este ya no está ocupado, pero no se borra la información del inodo ni se borran los bloques que pertenecieron al archivo. Es muy costoso hacer eso. Basta solamente borrar el elemento que liga al sistema de archivos sobre esa información y no andar borrando todos los bloques del archivo. Eso les permite recuperar información de los archivos que perdieron, pero hay que saber. Cuando un sistema Linux tiene un crash, sí, es fatal, porque puede ser que se recupere él solito haciendo exactamente, lo apagas y empieza a hacer su tarea, recuperación. Lo mismo sucede con Linux. Y cuando ustedes vean eso, van a ver que dice y nodo no asociado, y nodo asociado, y nada no asociado, y nodo asociado. O sea, tiene esa verificación, esa capacidad de cosas, porque además en el X4 hay algo que se llama el journal. En el X del X3, el journalist, que es la capacidad de guardar y almacenar por el mismo sistema operativo estas informaciones de su sistema de archivos previos unos tiempos determinados. Entonces, cuando hay un crash en el sistema operativo, él va y consulta el journal para reestructurar el sistema de archivos hasta esa fecha. Si se cayó ahorita y no pasa a recuperar tu archivo, porque pues, no, va con la información de su base pequeñita, base de datos que tiene ahí, del journalist, para hacer ese trabajo. Por eso se recuperan los sistemas de archivos. Por eso el sistema operativo no va a caer ahora ya en las cuestiones de inestabilidad, a menos de que se dañe un archivo, un bloque del sistema y que sea crucial, ¿sí? Pero regularmente eso no sucede. Unix tiene la capacidad de leer sistemas de archivos NTFS o FAT32. Windows no, le cuesta mucho trabajo leer el X4, ¿sí? Pero no es porque en el sistema de archivos de Linux, en su codificación del kernel, tenga ya programado todo el sistema de archivos. No, lo que pasa es que hay un sistema de archivos virtual, una capa ahí intermedia entre el sistema de archivos de Linux y los sistemas de archivos de los diferentes hardwares que ustedes puedan conectar a la máquina, ¿sí? Entonces, ese VFS, que es el sistema de archivos virtual, hace una traducción, un montaje, monta el sistema de archivos en cuestión de FAT32 UTF-S y lo vuelve virtual y leíble al sistema de archivos de Linux. Por eso es que en una máquina con dos sistemas operativos pueden ver la información de Windows, pero en Windows no puedes leer lo que ves en Linux, ¿no? O sea, siguiente aspecto de los procesos. Pues los procesos, como les mencionaba, son programas ejecutados de memoria, pero obviamente tienen que estar asociados a la arquitectura de un procesador, ¿sí? O sea, el procesador así es el encargado de saber en dónde y cómo se va a ejecutar un programa, porque ahí es donde se ejecuta, en el CPU, en el microprocesador, ¿sí? Entonces, la arquitectura interna del procesador debe ser capaz de permitir que el área de código, el área de datos, la pila o el stack de un proceso puedan ejecutarse en la memoria y él tiene que saber en qué áreas de memoria están cada uno de estos elementos. Por eso es importante entender la arquitectura de un procesador donde se va a ejecutar el sistema operativo, ¿vale? Entonces, cada
arquitectura es diferente y cada arquitectura hace el trabajo de manera independiente o totalmente diferente. Entonces, en el caso específico de lo que tenemos aquí es una arquitectura simple y sencilla de un 8086, ¿sí? Bajo el esquema de memoria segmentada que después se extendió a memoria paginada, ¿sí? Entonces, hay registros, hay registros del procesador encargados de apuntar a las localidades de memoria donde inician los segmentos de datos, segmento de texto y el segmento de stack, ¿sí? Y hay un registro adicional asociado a cada uno de ellos para ir recorriendo las localidades de memoria de estos segmentos en la memoria ya direccionados por los registros del procesador, ¿sí? Un claro ejemplo es precisamente la ejecución de instrucciones de un programa, visto ya a nivel ensamblador, de mnemónicos y de código máquina, pues eso se guarda en la memoria. Entonces, ocupa cierta cantidad de localidades de memoria este área de texto y tiene un registro el procesador para decir aquí empieza la ejecución del programa y tiene el otro registro para ir apuntando a cada instrucción según se vaya ejecutando, que es el apuntador de instrucción, ¿sí? Bueno, así es de manera genérica y muy simple cómo es que un procesador tiene que saber dónde están estos elementos del proceso, ¿sí? Y cuando viene otro proceso a ejecutarse, pues entonces viene una conmutación de contextos. El scheduler o planificador le tiene que entregar la CPU al otro proceso que se va a ejecutar y se tiene que guardar todos estos valores que tienen los registros del procesador dentro del sistema operativo para que cuando ese proceso vuelva a tomar la CPU, pues entonces se ejecute desde donde quedó, el último punto donde quedó, ¿sí? Porque ya viene otro proceso de ejecución y va a tomar la CPU y van a cambiar todos estos valores de ejecución, ¿sí? Entonces, ese es el esquema de la multiprogramación. MS2 es esquema monoprogramación, porque solo un proceso está en ejecución. Cuando corre otro programa, pues le entrega totalmente el control de ese programa y nada más él toma la CPU. En la multiprogramación podemos tener muchos procesos ejecutándose, ocupando espacio en la memoria y ocupando tiempos de CPU, pero hay que guardar los cambios. Cuando hacemos la salida de los procesos, tenemos que almacenar esa información. Eso se llama cambios de contexto en el entorno de sistemas operativos. Son tres tipos de contextos. Pues hay que guardar lo que hay en la memoria de guía, lo que hay en los registros y las variables que traía en el sistema, ¿sí? Entonces hay que guardar todo porque si no, al rato que regreses, lo no vas a necesitar para que sea transparente tu salida. Ahora, afortunadamente, entonces, ese es el esquema de la multiprogramación. MS2 es esquema monoprogramación, porque solo un proceso está en ejecución. Cuando corre otro programa, pues le entrega totalmente el control de ese programa y nada más él toma la CPU. En la multiprogramación podemos tener muchos procesos ejecutándose, ocupando espacio en la memoria y ocupando tiempos de CPU, pero hay que guardar los cambios. Cuando hacemos la salida de los procesos, tenemos que almacenar esa información. Eso se llama cambios de contexto en el entorno de sistemas operativos. Son tres tipos de contextos. Hay que guardar lo que hay en la memoria de guía, lo que hay en los registros y las variables que traía en el sistema, ¿sí? Entonces hay que guardar todo porque si no, al rato que regreses, lo vas a necesitar para que sea transparente tu salida. Ahora, afortunadamente, aunque tenemos un milisegundo de ejecución, se llama quantum. El quantum es el tiempo que el sistema operativo le da acceso a los procesos para tomar la CPU, ¿sí? Por las prioridades, ese quantum puede durar 4, 5, 6, 8 veces para los procesos de mayor prioridad, que son los de kernel,
y solamente le das un quantum o un milisegundo a los procesos de usuario, ¿sí? Con eso ya tienes mayor cantidad de elementos o tiempos para ejecución. En un milisegundo, con velocidades de los relojes y ejecución de los procesadores, ejecutas muchas instrucciones, ¿sí? Una gran cantidad de instrucciones. Entonces, eso es lo que permite que se vea como que no, ¿sí? Como que sea para el lado, como haciendo todo al mismo tiempo, ¿no? Pero no, realmente la máquina no hace todo al mismo tiempo. ¿Vale? Siguiente. Entonces, ese es el concepto de multiprogramación. Obviamente, aquí se tiene que aplicar algoritmos de planificación, algoritmos relacionados con el tiempo en el que vas a tener los procesos ejecutándose y cómo están esperando. No todos los procesos ocupan, de hecho, la mayoría de los procesos no ocupan todo su cuadro, ¿sí? ¿Por qué? Porque los programas, por ejemplo, que interactúan con el usuario están a la espera de un evento. Por ejemplo, ahorita el compañero aquí está parado, aquí está detenido el proceso y está esperando pues, que le dé avance, ¿no? Adelante. Entonces, no está haciendo nada. Se pone automáticamente, va a esperar la interrupción del hardware, del teclado, para empezar a hacer algo. En este tiempo, como no está haciendo nada, la CPU agarra o el planificador dice, no está haciendo nada, y le viene otro proceso que le podemos dar la CPU. El objetivo es como en el caso del procesador, no tiene que estar ocioso, ¿sí? Pero hay algunos sistemas operativos que traen procesos ociosos y lo tienen que estar trabajando siempre. Cuesta muy caro un procesador para tenerlo ahí parado, ¿no? Ese es de los elementos más caros que puedes adquirir para tenerlo. Entonces, necesitas hacerlo trabajar y que trabaje, que trabaje. Entonces, por eso, esa es la filosofía. Los archivos, cuando están trabajando en un Word o en un Excel, recuerden que necesitan acceder en algunos casos para hacer el autoguardado, el autoalmacenamiento, ¿no? Entonces, hay un tiempo en el que hacen esa labor. Pero a veces tú te vas y hablaron y dejas la máquina ahí, ¿no? Entonces corre el tiempo del autoalmacenamiento, pero tú no lo ves. Entonces, puede ser que tú estés, en lugar de estar haciendo eso, puedes estar haciendo otra aplicación o otro programa abierto o otra tarea, pero de todas maneras el autoalmacenamiento va a estar corriendo, está en segundo plano. Entonces, ahí es cuando te dices, bueno, ya se guardó, yo creo que se guardó, no, no lo ves, pero ya estás con la idea de que se guardó. Y así le pasa al kernel. Hay muchos procesos que se ejecutan y que están actualizando esta información. Eh, los archivos que tú subes y cuando los lees se guardan en algo que es una estructura de bloques, ¿sí? Y esa estructura de bloques también es de un tamaño definido, determinado. Pero el sistema operativo tiene que andar actualizando dentro de los archivos esa información, porque si no, entonces, o leyendo de la actualización de un nodo para ver si realmente ya podemos trabajar con él o no. Bueno, el día de ayer les decía que los procesos son autómatas, ¿no? Entonces, como decía el compañero, pueden estar en un estado de estarse durmiendo, ¿no? Todo inicia aquí, cuando se crea el proceso. En el sistema de Linux Unix a través de una llamada que se llama fork, ¿sí? Que ya para Linux cambió y se llama clone, ¿sí? Entonces, pero de todas maneras, para el que hace el programa se llama fork, pero ya internamente ya cambió la perspectiva de ser clone en Linux. Entonces, cuando viene un fork, se crea el proceso y tiene dos opciones. Si no hay memoria suficiente para cargarse a la memoria física, se va a la memoria virtual, ¿sí? Ahí la manda el sistema operativo. Y se mantiene ahí siempre y cuando pues ya pueda empezar a tener acceso a la CPU. Es decir, se va a despertar y va a hacer todo el trabajo correspondiente a llegar al punto 2, que es el modo supervisor listo ya para la ejecución. El punto que está acá es la ejecución del proceso y mientras no esté ahí puede estar deambulando en estos otros 8 estados, ¿no?
según sea el caso. Puede mantenerse listo para ejecutarse en la memoria principal, esta es la memoria principal, esta es la memoria secundaria, y ahí estar también oscilando entre ambos entornos hasta que el planificador le dé el permiso de correr ya en la ejecución de la CPU. Entonces, esos son los estados de un sistema, de un proceso en los sistemas Linux. Por favor, ahí se les va a describir en la diapositiva cada uno de ellos y están descritos, ¿no? Yo creo que de manera muy simple es lo que esos son los pasos donde está un proceso. Siguiente, por favor. Y la prioridad, ¿no? Todos tienen necesidad de ocupar la CPU y prácticamente se ordenan en prioridades. En el caso de Linux, las prioridades pueden ir en números negativos, ¿sí? Y tienen mayor prioridad esos procesos que tienen ese valor negativo. Pueden ir de menos 127 a 127 y son 256 niveles de prioridad del planificador que tiene Linux, también ordenados por listas enlazadas en donde va colocando los procesos en ejecución, según sea el kernel que estén trabajando, porque los nuevos kernels ya tienen un nuevo planificador. Siguiente, por favor. Y la prioridad, ¿no? Todos tienen necesidad de ocupar la CPU y prácticamente se ordenan en prioridades. En el caso de Linux, las prioridades pueden ir en números negativos, ¿sí? Y tienen mayor prioridad esos procesos que tienen ese valor negativo. Pueden ir de menos 127 a 127 y son 256 niveles de prioridad del planificador que tiene Linux, también ordenados por listas enlazadas en donde va colocando los procesos en ejecución, según sea el kernel que estén trabajando, porque los nuevos kernels ya tienen un nuevo planificador. Siguiente, por favor. Y bueno, al igual que el caso de los sistemas de archivos, el sistema operativo Linux ordena los procesos en jerarquía de procesos, en una jerarquía de procesos, ¿sí? Entonces, tiene un proceso principal de arranque, que es el planificador, y después viene el init. Init es el proceso primario que nos lleva a lo que ya es el proceso final, que es el de inicio de sesión del sistema, ¿sí? Entonces, tiene que pasar por los de login, net session, especial, el shell como tal, y después ya le dan a ustedes, yo soy el usuario tal, y en, ¿sí? Pero el sistema operativo tiene un árbol de procesos que se están ejecutando. Obviamente, estos procesos que sirven de inicio, a los que ya ustedes pueden ver, principalmente el del usuario, que es ya la terminal bash, se hacen su trabajo cuando arranca el sistema operativo y se ponen a dormir. Por ejemplo, init. Nada más hace su trabajo de iniciación y se pone a dormir. Ahora sí, ahí sí. Ese proceso pues, nunca va a tomar la CPU más, ¿sí? Ya hizo su trabajo y ahí se va a quedar, ¿vale? Sí, el proceso se quedó ahí, ¿sí? La CPU no, porque pues, tiene que atender a todos los que están abajo, ¿sí? Entonces, el proceso se queda en ese estado. Ya se va a despertar hasta que el sistema operativo vaya en un shutdown, una caída, y se levanta. Aquí tienen ustedes algunos de los comandos desde terminal con los que ustedes pueden ver la lista de procesos, pueden matar procesos, pueden ver este árbol de procesos con PS3, pueden cambiar la prioridad de un proceso, pueden ver los procesos, los últimos procesos que ocuparon la CPU, que están ocupando la CPU, y pueden ver y listar algunos jobs correspondientes. Eso lo vamos a hacer en un momento. Siguiente, por favor. Y este programa es el que vamos a correr el día de hoy como ejemplo de lo que es la creación de procesos, ¿sí? Es muy importante entender cómo funciona este programita porque los demás que vamos a ver tienen mucho que ver con esto, ¿sí? Entonces, ahora sí, como digan por ahí, mucha atención. Es un programita básico que tiene las mismas propiedades de C, pero
En esta línea, donde tiene el PID fork, ¿sí? Aquí es donde está la llamada sistema fork y aquí se crea el proceso hijo. ¿Sí? Después se ha validado de que la llamada al sistema me retorna un valor no negativo, ¿sí? Porque si es negativo, o sea, si es -1, se produce un error, entonces ya puede seguir la ejecución de código. Y tenemos ya dos procesos, pero observan que viven en el mismo entorno de código del proceso que inició todo el trabajo de la creación del otro. Si el PID es 0, entonces aquí podemos colocar código y este es el código ya del proceso hijo. Si no es así, entonces el PID es del proceso padre y tenemos código del proceso padre. ¿Sí? Pero no nada más eso. Las variables que yo defina antes de la llamada sistema fork se van a copiar en ambos procesos. ¿Sí? Y a partir de estas líneas, cada quien tiene el control del valor de sus variables. ¿Sí? O sea, cada quien, cada proceso va a tener el control de la variable PID o de las variables que yo defina antes del fork. ¿Sí? Entonces yo puedo aquí hacer con PID, no necesariamente con PID, pero con una variable lo que yo quiera y con PID la otra variable la que yo quiera en este proceso, ¿sí? Entonces, aunque es un nuevo programa, el simple hecho de haber colocado for dentro de él, ya tengo dos procesos. ¿Y cómo sé que son independientes? Porque este hace su trabajo y este hace su trabajo, con sus líneas de texto independientes. Y cada quien tiene sus datos, pero son del mismo nombre en diferentes localidades de memoria, porque esa es la cuestión de hacer un for. Por eso son los procesos pesados. Lo que hace, siguiente diapositiva, por favor, lo que hace esta instrucción de for es copiar todas mis áreas del proceso padre para generar al proceso hijo. ¿Sí? Pero el sistema operativo tiene que ir a buscar a la memoria para colocar toda esta nueva información del nuevo proceso, porque ahí se va a ejecutar otra cosa, y se va a hacer otra cosa. Pero va a demandar área de datos para el padre y para el hijo, y su área de código puede ser que sea compartida en vista en el mismo lugar de donde viene el padre, pero cada quien ejecuta sus líneas de código de manera independiente. Lo único que sí comparten es los archivos a los que el proceso padre accedió o creó. Puede ser que antes de la llamada al sistema fork el proceso padre haya abierto un archivo para leer o para escribir. Entonces ese archivo o ese nombre de archivo sí puede ser, no puede ser, de hecho lo comparten los dos procesos. ¿Sí? Y entonces pueden hacer trabajo colaborativo para manipular a ese archivo. ¿Vale? Y aquí es donde viene la cuestión, ¿para qué me sirve esto? Pues para resolver problemas en conjunto. ¿Sí? O sea, los tres actualmente resuelven problemas en conjunto. ¿Sí? Podría ser un ejemplo. ¿Sí? Nada más que el problema de poner este esquema de procesos a los threads, esto es muy pesado. Cuidado porque ocupa espacios en memoria del mismo tamaño de acá. ¿Sí? Entonces, pero puedo resolver cualquier problema de cómputo de tipo matemático, de tipo por usuario final, con este esquema. ¿Sí? Porque yo voy a empezar con la filosofía de trabajo colaborativo. Ya tengo dos procesos que pueden resolver un problema en específico y lo pueden hacer en común. Pero al hacer eso tengo otro problema. Tengo que administrarlos, tengo que tener recursos o mecanismos para que los procesos que quieren acceder a resolver esos problemas, pues lo hagan de manera apropiada. ¿Sí? Y entonces viene el recordar, ¿no? Cuando alguien tiene un servidor de impresión y muchos quieren imprimir, pues hay una cola de impresión, ¿no? ¿Para qué?
para que el recurso de la impresora sea compartido por todos y se imprima en la manera adecuada a cada uno de los trabajos o de los jobs y no se estén intercalando, ¿no? Lo mismo sucede con la pantalla. Si los profesores van a acceder a la pantalla, deciden hacerlo de manera secuencial o dependiendo de cuál problema quiera resolver, pues uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro, y luego el otro, ¿sí? Entonces se crean regiones de competencia, se crean mecanismos para resolver esas regiones de competencia, se generan aspectos relacionados con lo que son exclusiones mutuas, ¿sí? O exclusión mutua, y todo se resuelve con mecanismos que son mecanismos de IPCs o de comunicación entre procesos. Los más básicos son semáforos, memoria compartida y cola de mensajes. Y hay otro concepto que sirve precisamente en semáforos que se llama exclusión mutua y los cerrojos, ¿no? Los cerrojos son muy usados precisamente o candados para que el sistema operativo no permita el acceso a los recursos cuando otro proceso lo está ocupando, ¿sí? El trabajo colaborativo es bueno, pero hay que crear los mecanismos para que ese trabajo colaborativo se dé de manera apropiada. Es como cuando los humanos, ¿no? Nos organizamos para hacer un trabajo, pero si no hacemos una organización de tiempos, de lugares apropiada, entonces podemos incurrir en problemas de hacer cosas iguales, similares, repetir, o no, ¿sí? Entonces, el sistema operativo como gestor de resolver problemas en conjunto con procesos que se están creando, tiene que tener esos mecanismos para resolver de manera apropiada los accesos a los recursos y que todo funcione bien. Bien. Finalmente, pues los algoritmos de planificación son muchos, pero uno de los más usados es el round robin, ¿sí? Y seguramente lo verán en muchas cuestiones, en muchos lugares. Round robin es un algoritmo de planificación que es el más utilizado por la mayoría de los sistemas operativos y consiste en lo siguiente, pues precisamente en tener los procesos listos de ejecución y otorgarles el tiempo del quantum para ejecutarse en la CPU y después que terminó, irlos encolando nuevamente para que den permiso a que otro proceso tome la CPU y así, como si fuera una lista enlazada, pero con retorno, se vaya generando. Claro que estos procesos van a ir cambiando porque pues, pueden estar esperando una interrupción entre la salida y entrar otro proceso, pero ese sería el algoritmo de planificación más simple y sencillo que se les pudiera explicar, ¿sí? Se conoce con el nombre de round robin. ¿Sí? Siguiente, por favor. Terminamos con los procesos. Hay una cuestión ahí. A diferencia de los procesos, en la terminología de procesos están los procesos pesados y los ligeros. Los ligeros son los asociados a los threads y a los cores, ¿no? Como mencionaba aquí, para los multicores. Si tú no programas, o si no haces tu programa para que explote los cores, pues simple y sencillamente, aunque tú tengas 12 cores, solamente vas a usar uno, ¿sí? O sea, lo siento, ¿vale? Necesitas hacer programación multithreading para que funcionen tus cores, ¿vale? ¿En dónde es redituable hacer eso? Pues en resolver algoritmos complejos, o sea, en algoritmos matemáticos, ¿no? De cálculos de la distancia de las estrellas, movimiento de las galaxias, ahí es donde vas a ver cómo se explotan los cores, ¿no? Y vas a ver cómo el trabajo es enorme, ¿no? ¿Vale? La gente de Intel, la gente de AMD, la gente de Nvidia, les, además de venderle las tarjetas y los multicore, les pone a ustedes también muchas herramientas para analizar los algoritmos paralelizables. Ahí ya hablamos de cómputo paralelo, ¿sí? O sea, el core o la situación del multicore multithreading se habla ya de cómputo paralelo. Y este cómputo paralelo implica que vas a correr algoritmos de paralelización. Por ejemplo, eh, la mayoría de los cursos rápidos que se dan por la gente de Intel, lo que te ponen como algoritmo es, a ver, encuentra el valor de pi a través del algoritmo de Monte Carlo.
El algoritmo de Monte Carlo es muy simple de asimilar. ¿En qué consiste? Consiste en una circunferencia circunscrita dentro de un cuadrado, en donde la circunferencia tiene radio de 1 y los lados del cuadradito es de 1. Entonces, dígame de manera aleatoria varios puntos dentro de estas áreas, mide las distancias y quédate con aquellos que quedaron dentro del círculo, ¿sí? Y aquellos que están fuera, o sea, el total de puntos. Con eso vas a encontrar el valor de pi, ¿sí? Pero tienes que tirar millones de puntos, o sea, para llegar a un valor de pi aproximadamente que se pueda considerar el que es, tienes que tirar 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de puntos, y conforme más puntos tires, más te acercas, más te acercas, más te acercas, más te acercas al valor final del 3.15, ¿no? Otro ejemplo es el cálculo de un pero a través de la regla de Simpson en una ecuación de una integral, en donde tú tienes que dividir esa función integral en tantos deltas x para encontrar la suma de las áreas de la regla de Simpson. Entonces dices, bueno, entonces voy a hacer, el delta x tiene que ser muy pequeñito para llegar al valor del cálculo del área con la curva, ¿no? Pues son un montón de deltas de cálculos de áreas, miles, millones, sale, ahí te van. Y entonces se reparten entre los cores y ahí encuentran el valor. La gestión de memoria, esta parte y la que sigue son más rápidas porque son lo que no ha cambiado. La gestión de memoria, como les decía, hay jerarquía de memoria ya, y se basa en la memoria física, la RAM, la caché, y ya. Obviamente la caché es la más cercana al procesador y es la que le permite que el tiempo de ejecución de los procesos sea más rápido. Porque es prácticamente memoria cercana al hardware y pertenece al hardware. El problema surge precisamente cuando los procesos ocupan mucha memoria y solamente parte de ellos están en la caché y parte de ellos en la memoria física y la otra parte en la memoria virtual. ¿Vale? El sistema operativo debe ser capaz de poder saber dónde está todo el proceso. Si está aquí, si está aquí o si está acá. O sea, tiene que saber dónde están los procesos. Y qué parte del proceso, cuando lo dividió, pues está en la parte de la memoria segmentada, que vamos a ver, no había tanto problema, pero con la memoria paginada se volvió más problemático el asunto, ¿sí? Entonces, ese es el reto que el sistema operativo tiene que lidiar ahora con la memoria. Ya vimos el sistema de archivos, cómo lidiamos con los procesos, tiene que hacer con la memoria, cómo es que tiene que trabajar. Siguiente, por favor. El otro problema es que el espacio de direcciones física es pequeño, es decir, la memoria física es pequeña en comparación a la memoria virtual que puede direccionar. Y conforme, y así tengamos procesadores de 32 a 64, voy a cambiar de 8 a 16 a 32 a 64, siempre va a ser el problema, ¿sí? Los programas piden más memoria de lo que físicamente está instalado con esas áreas, de esas luces de memoria, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace el sistema operativo para recibir mayor cantidad de memoria de la que físicamente tiene? Entonces, resolvió el problema con esto que es la paginación. No, también con la memoria segmentada lo resolvió, pero con la paginación ya es el esquema que vamos a presentar, porque ya es lo que hacen los nuevos procesadores. Ya la memoria segmentada ya no la hacen, ¿sí? Ya quedó en la historia. Entonces, tienen marcos de página y tienen tablas de página, ¿sí? Los marcos de página son las áreas de memoria física y las tablas de página son las áreas de memoria que controla el sistema operativo del mismo tamaño de un marco de página, ¿sí? Las tablas de página regularmente hoy en día pueden ser de 4K o de 4 gigas, dependiendo.
pero el estándar es de 4K, ¿sí? Entonces, cada marco de página es de 4K y cada elemento dentro de la página virtual es de 4K. Como tenemos más páginas virtuales, entonces solamente algunas de ellas tienen conexión directa con los marcos de página, ¿sí? Es decir, como no tenemos suficiente memoria para abastecer a un procesador de 64 bits, pues entonces lo que vamos a recurrir a hacer es dame la totalidad de memoria que puedes direccionar con un 64 y yo creo esta forma o estructura para que solamente algunos de los elementos estén de manera directa en el marco de página, ¿sí? Cuando, cuando un proceso requiera traer información para sustituir estos marcos de página, porque ya ocurrió que iba a ejecutar una instrucción, pero que no está aquí en la memoria, se ocurre un fallo de página. Y ese fallo de página lo genera el procesador, lo toma el sistema operativo y entonces comienzan los intercambios de información de 4K para sustituir la o algoritmos de intercambios para cambiar la información de ahí por la que se va a ejecutar actualmente, ¿sí? Y este mecanismo es exactamente similar a lo que sucede con las cachés, ¿sí? En las cachés está la información más directa de ejecución. Mide 512K, una caché, y la memoria física pues, es más grande que la caché, ¿no? Y anda por acá. Entonces, necesito bajar 4K, 8K a mi caché, pero pues no cabe porque nada más tengo 512K y aquí tengo más. Entonces tengo que andar en cada ejecución. Si no encuentro la información en las cachés, tengo que andar intercambiando y a ver si está acá para quitar lo que se está ejecutando, lo que no se está ejecutando actualmente y poner ahí lo que se está ejecutando recientemente. Eso se llaman algoritmos de intercambios entre cachés y páginas, ¿vale? El sistema operativo no solamente tiene que lidiar con cuestiones de CNN, sino con este asunto siguiente. Entonces, tiene que haber una conversión en una instrucción de ensamblador para llevar un dato de una localidad de memoria a un registro para hacer ese cambio, esa conmutación. Tú me das una dirección virtual y ahora tengo que cambiar de dirección física, ¿vale? Siguiente, por favor. Y esos intercambios van a tener que hacerse entre los elementos que tenemos dentro de nuestro marco de página o nuestra tabla de páginas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos este es el esquema, ¿sí? De la dirección virtual que tú me das, voy a tomar los bits menos significativos que representan mi acceso o dirección dentro del marco de página, en este caso de la tabla de la página, de la tabla de páginas, para llevarlos al marco de página. Y voy a tomar tus bits más significativos para ir y apuntar a estas estructuras para decidir ahora a qué marco de página te está refiriendo. Como ven, aquí tenemos más bits y aquí menos bits, ¿sí? Sin embargo, se conservan los bits menos significativos, ¿sí? Esos bits menos significativos son los que direccionan las páginas, el lugar dentro de una página. Como la página es de 4K, entonces con 12 bits yo puedo direccionar todos los 4K, ¿sí? Entonces, mi página virtual tiene estos 12 bits inferiores. No los voy a cambiar porque se asocian de manera directa al desplazamiento dentro de mi marco de página. Pero los que sí voy a cambiar son los bits más significativos, porque estos apuntan o están direccionando a una página virtual, me van a direccionar a un marco de página.
Con esto ya reduje, aquí tengo 12 más 4, 16, a 15 bits mis direccionamientos. Entonces ya puedo tener algo grande, algo pequeño. ¿Sí? Así es como trabaja el, en este caso la MMU de un procesador, la unidad de gestión de memoria con de paginación. ¿Sí? Cuando no encuentras, o sea, cuando este marco de página no está asociado a esta dirección virtual, a esta página virtual, se produce el fallo de página y es cuando el sistema operativo entra para hacer los intercambios. ¿Sí? O sea, para que lo que hay en esta dirección virtual ahora apunte a una página virtual, pero que sea válida para la siguiente ejecución de programa. Y lo mismo sucede con la parte de la caché, ¿no? Nada más que ahí, en lugar de utilizar este mecanismo, utiliza lo que son la TLB, lo que se llama Loop Buffer, ¿no? Por colección de información almacenada. ¿Sí? Entonces, no lo vamos a ver porque no es una parte del sistema operativo, pero eh, en el microprocesador, para hacer este mismo caso, ahora de lidiar con la caché y la memoria física, es precisamente el TLB. Y esto es lo que está en MMU. Tanto la TLB como este está en la MMU, en la unidad de gestión de memoria de los procesadores. El sistema operativo nada más se entera de que no se pudo acceder al marco de página después de esta conversión cuando hay un fallo de página. Dice, no, ahí no está el siguiente código, hay que actualizar toda la información de las páginas para que puedas acceder a la siguiente línea de ejecución. Claro que el sistema operativo tiene sus propias estructuras para gestionar eso. Siguiente, por favor. Bueno, en los sistemas operativos que tienen que trabajar con procesadores de 32 bits, el esquema se amplía un poco más de este básico que acabamos de ver. Entonces, entendiendo este básico, podemos entender ya todo lo que es para 32 o 64 bits. Es lo mismo. ¿Vale? Siguiente, por favor. En una dirección de 32 bits, en una máquina de 32 o 64, ¿sí? No importa, eso ya se migra hacia 32 o 64. La dirección de 32 bits, la dirección virtual, se va a dividir ahora en páginas virtuales, tablas de página y directorios de página. ¿Sí? Entonces, de 32 vamos a pasar a 12, 10 y 10. O el 64, 12, 10, 10, 10, 10, 10, y hasta llegar a 64 bits. Los primeros 12 bits, los menos significativos, son para direccionar cada dirección de memoria en los 4K, ¿no? Esos no se tienen que mover. Pero los siguientes, ¿no? Son tablas de página de nivel superior. Entonces, cada una de las entradas va a apuntar a otra entrada. Así como en los sinodos vimos, aquí también pasa lo mismo. ¿Sí? Vamos a tomar bloques ahora. Si tenemos aquí, ¿esto qué quiere decir? Que yo puedo tener hasta direccionados hasta 2 a la 10 marcos de página. ¿Sí? Muy bien, 1024. Exactamente. 1024 marcos de página. ¿Sí? Pero ahora, si ahora hago esto, 1024 acá, 1024 acá, marcos de página. Es decir, incremento la cantidad de accesos a posibles elementos de memoria al hacer este esquema que vemos aquí. Y bueno, los dispositivos de entrada son de tipo carácter y de tipo bloque, ¿no? Ya les mencioné el día de ayer cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? En este caso, la siguiente, el problema con el que tiene que lidiar este operativo es que no todos los dispositivos de salida son de la misma velocidad. ¿Sí? Ah, así es. Ese es el problema que tiene que lidiar. Y bueno, ¿cómo lo resuelve los sistemas operativos? ¿Cómo le hacen para resolver que haya tantos dispositivos que se quieren conectar a él y que quieren trabajar con él? Así es, tiene que crear igual que lo hace
mientras se bajan, pues hacemos los programas. Si se bajan rápido, pues es más simple. Para la compilación de kernel, para lo que es el ejercicio que vamos a hacer de tener que instalar Quellum, el emulador, para lo que es Spark, para lo que es compilar Linux, para Quellum y el toolchain, o el compilador cruzado que viene dentro del toolchain, pues necesitamos este conjunto de paquetes. Entonces ya el día de ayer algunos tuvieron que instalar SC, algunos no, pero recuerden, primero actualicen su repositorio con su apt-get. Entonces ahora vamos a instalar. Esto es toda una línea de comandos, va a instalar todos, pero pueden ir instalándolas, pero hay que instalar uno por uno para que vayan viendo que no tiene ningún problema en la instalación de cada paquete. Entonces el espacio es cada paquete. Entonces primero es apt-get install autocon, es el primero. Hay que terminar de instalar autocon, otra vez sudo apt-get install automake. Cada uno, sí, para que vayan viendo que no tienen problemas en la instalación de cada paquete. Los programas, vamos a ver información sobre su máquina. ¿Vale? Entonces, debajo de la carpeta de país es una carpeta que se llama proc. Y debajo de esa carpeta, como les dije el día de ayer, están los IDs de los procesos que ustedes levantan. Si ustedes fueran a esa carpeta, lo voy a hacer a través de gestor de archivos, entorno gráfico. A ver si me va a dejar entrar la parte, ¿verdad? Lo puedo hacer desde la terminal. Pero para mayor visualización vamos a hacer desde el gestor de archivos. Como ustedes ven, el contenido del directorio de proc son puros números más otros archivos que aquí tenemos. Entonces esos números están asociados a algunos directorios, están asociados a directorios, y cada directorio es el ID de un proceso. Cada vez que se levanta un proceso, recuerden que tiene su propio ID, su propio PID, y podemos conocerlo a través de varias instrucciones. Decimos, por ejemplo, que existe la instrucción PS, que aquí tenemos, y que me va a decir desde la línea de comandos cuáles son los procesos que actualmente se están ejecutando en el equipo, no solamente en el usuario. ¿No? Si yo pongo PSAL, me va a mandar todos los procesos que se están ejecutando actualmente dentro de el equipo. Entonces con PS y PS-L o PS-AL me mandan los procesos, los IDs, qué recursos está tomando y el nombre del proceso y a partir de qué fecha es, bueno, de qué hora, de que arrancó el sistema, está trabajando ese proceso. Eso es lo que se vería con PS. Si no me salen diferencias también. Un conjunto AL. La carpeta de dev, que es el tema, nos va a desplegar dispositivos de bloque, CD-ROM, console, archivos de loop, los SDA, SDA1, SDA2, las PTY y demás. Las terminales, estas displays para Linux son dispositivos igual. Se los va a ver como TTY. Vienen de lo que es el servidor. Ahí que estamos en la carpeta, ¿cuál era el comando? Dev.
nada más. de la de raíz de los discos duros. Discos duros los van a identificar como dispositivos con el nombre de SDA. SDA son los discos duros. ¿Nos das otra vez el comando para ingresar a esto? Sí, nada más cambié el directorio de red, digamos el ls-. Estoy bajo el directorio de red, ya me lo doy un ls-. Muestra toda la información de los contenidos. Si le doy un ls, nada más me muestra fechas, que es el más simple. Entonces, todos los que digan TTY son terminales. Puedes tener muchas terminales. De hecho, Linux puede trabajar con varias terminales. Terminales es una interfaz como es. Ajá. Tú puedes conmutarte, así como hay escritorios en Linux, ¿no? Aquí en Linux. Esa idea viene de Linux y de Linux, de poder tener diferentes escritorios o terminales. Aquí le llaman terminales. Pero, bueno, ese es un hardware, pero está acordado al sistema de archivos, ¿no? Eso es lo que les queremos dar a decir para entender. Los discos duros están ahí también y son denotados como los SDAs. Estos que están SDAs son los discos duros. Los floppies son FDAs. No sé si todavía hay algún FDA por ahí. FD, nada más es un FD. Los FDAs son discos duros. Digo, discos flexibles. Los SDAs son discos duros. Y el FMS. Ustedes pueden conocer las características de su sistema de archivos con df. El comando es df espacio del. Vamos a consultar el dispositivo, y el dispositivo donde tienen montado su sistema de archivos, que es SDA o SDA. Aquí nada más me registró dos, SDA o SDA1, son los discos duros. Entonces aquí le estamos dando df diagonal der diagonal SDA y nos está diciendo la cantidad de bloques de UNCA que ya están siendo usados, disponibles para cada caso. En el caso específico de este sistema operativo, este debe ser el recurso. Nos está diciendo que hay 42% ya utilizado del sistema y está repartido entre los elementos. Lo que sí me está diciendo es que el tamaño de bloques de un K, ¿sí? El tamaño de bloques de un K. Cuando ustedes conectan una USB, por ejemplo, cuando conectan un hardware, que van a conectar y transferir datos por USB, aparece el USB 0, USB 1 y con LS USB, vamos a ponerle LS USB, van a listar los dispositivos de USB conectados. Ahí están los dispositivos de USB conectados. Actualmente algunos, bueno, cuando conectan, por ejemplo, si conectaran su celular, el USB, ahí se va a ver. O una memoria, ¿no? Bueno, pues aquí está la llamada sistema fork. Y en el ejemplo, el ejercicio que vimos, básicamente teníamos un if y un else. Pero el if y el else fue sustituido por un switch. Una sentencia switch. En el if decíamos que si el valor de regreso de la variable que retorna fork era menor que 1, entonces era un error. En caso contrario, si era 0, es el código del proceso hijo. No, pues es el código del proceso padre. Entonces, vamos a ver aquí que entrando a este programa definimos dos variables, la i y la pid, e inicializamos ahí con 1. Entramos a un while en las
dice que mientras i sea menor o igual que 1, se va a realizar y viene el fork. Como el fork debe de crearse sin ningún problema, pues entonces ahí se crean los dos procesos y uno va a imprimir proceso hijo creado y el otro proceso padre. Entonces vamos a compilar ese programa como lo hemos hecho ya con el día de ayer. Nos entrega los progresos de la compilación. Obviamente está actualizado el día de hoy, 14 de marzo. Es importante checarlo, porque eso me dice que sigue compilado. Y lo ejecutamos. Entonces, lo que esperábamos es obviamente la impresión del mensaje del proceso padre, que es este, y luego la del hijo. Y ahí se quedó en espera porque está en igual, ¿no? Le damos un control C. Hay dos primeros. A mí me hizo algo de Sí, porque está haciendo white. ok. Y les empieza a imprimir, pues están en un white. Aquí ya cortan el programa y ya. Pero bueno, eso también es importante porque el hecho de que esté en un while, así repite, nos permite ver que a veces entra el proceso padre y luego el hijo, y que no hay control entre cuando entra uno y cuando entra el otro. El scheduler lo que está haciendo en este caso es que al compañero le imprimió padre, y luego proceso hijo dos veces o una vez, luego padre, y luego proceso y así. Entonces, lo que está haciendo ahí el scheduler, como estamos en un while, empezó a hacer y hacer, cada for, ¿no? Pero lo que también es importante ver ahí es que el scheduler va a derecha, la CPU al proceso padre, luego al hijo al padre, al hijo al padre, y así, ¿no? No hay un control sobre cómo como quién va a tomar la impresión en cada momento. Eso es lo que nos queremos. Bueno, el segundo programa lo que hace es también utilizar la llamada sistema for, crear un proceso hijo, pero aquí sí ya pueden ver ustedes un poquito más la cantidad de instrucciones que tiene cada uno de ellos. Lo importante de aquí es que el hilo de ejecución del programa o el planificador, el scheduler, le va siempre a entregar el control una vez que ya creó al hijo el proceso padre, siempre al código de el padre. ¿Sí? O sea, aquí lo que estamos haciendo es que el padre imprime el ID del proceso hijo y el hijo imprime el ID del proceso padre, y además el hijo mata al proceso padre. Se vuelve un huérfano, así le dicen. La terminología de todas las sí, entonces, lo pueden correr, no lo vamos a comentar porque tenemos uno y un trabajo que hacen los dos. ¿Para correrlo cómo era? Ahorita en el tercero punto C, ese es un ejemplo de un trabajo colaborativo en lo que van a hacer los dos procesos. Ese sí voy a explicarles un poquito más. Este programa está hecho para que se introduzcan dos argumentos de la terminal de entrada, tres argumentos. Y
sea el proceso padre el encargado de imprimir el resultado de la suma de los dos, el segundo y tercer argumento que van a llegar, y el proceso hijo es el que va a hacer la suma, nada más. ¿Sí? Entonces, cuando ya el proceso hijo terminó de hacer la suma de los dos parámetros, es el proceso padre el que imprime el resultado de dicha suma. Es un ejemplo muy básico de lo que pueden hacer dos procesos. El proceso padre recibe los parámetros de la terminal y el proceso hijo los suma, después el proceso padre los muestra ya como el resultado final. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo colaborativo simple entre dos procesos, el padre y el hijo, uno que recibe los datos, el otro que suma y el otro que los imprime. Para ello hay una llamada sistema wait, en donde el proceso padre se pone en espera de que el proceso hijo termine de hacer todo lo que tiene que hacer y recibe precisamente en una variable llamada estado lo que en exit yo le pongo. ¿Sí? Entonces, aquí ven ustedes que la llamada al sistema exit recibe un parámetro que es num y que es la suma de estos dos argumentos. Cuando ya se hizo la suma, se pasa a la variable estado de wait, ese camino, es el puente que nos sirve de comunicación entre los dos, y después imprimimos el resultado de estado en el proceso padre. Entonces, ¿cómo compilamos? Ponemos tercero.c guión tercero.exe y procede la compilación. Y lo vamos a ejecutar como tercero.exe, vamos a pasar los dos parámetros, tercero.exe y dos números que ustedes quieran. Uno que va a recibir el proceso padre y después el hijo lo va a sumar, y después el proceso padre lo va a poner como resultado final. Ahí está. Entonces, tenemos ya dos procesos, ahora sí, el trabajo colaborativo, pero muy pequeño, muy breve. Eso es el ejemplo de que sí, dos procesos se pueden lanzar. Ahora algo más interesante. Ya terminamos con lo que hagamos. Ahí vamos a ver la carpeta. Vamos a enviarnos la carpeta de semáforos. Entonces, ya estamos todos ahí en la carpeta de semáforos. El segundo programa lo que hace es también utilizar la llamada sistema for, crear un proceso hijo, pero aquí sí ya pueden ver ustedes un poquito más la cantidad de instrucciones que tiene cada uno de ellos. Lo importante de aquí es que el hilo de ejecución del programa o el planificador, el scheduler, le va siempre a entregar el control una vez que ya creó al hijo el proceso padre, siempre a código de el padre. ¿Sí? O sea, aquí lo que estamos haciendo es que el padre imprime el ID del proceso hijo y el hijo imprime el ID del proceso padre, y además el hijo mata al proceso padre. Y se vuelve un huérfano, así le dicen. En la terminología de en el tercero punto C, ese es un ejemplo de un trabajo colaborativo en lo que van a hacer los dos procesos. Ese sí voy a explicarles un poquito más. Este programa está hecho para que se introduzcan dos argumentos de la terminal de entrada, tres argumentos. Y
sea el proceso padre el encargado de imprimir el resultado de la suma de los dos, el segundo y tercer argumento que van a llegar, y el proceso hijo es el que va a hacer la suma, nada más. ¿Sí? Entonces, cuando ya el proceso hijo terminó de hacer la suma de los dos parámetros, es el proceso padre el que imprime el resultado de dicha suma. Es un ejemplo muy básico de lo que pueden hacer dos procesos. El proceso padre recibe los parámetros de la terminal y el proceso hijo los suma, después el proceso padre los muestra ya como el resultado final. Entonces ahí estamos haciendo un trabajo colaborativo simple entre dos procesos, el padre y el hijo, uno que recibe los datos, el otro que suma y el otro que los imprime. Para ello hay una llamada al sistema wait, en donde el proceso padre se pone en espera de que el proceso hijo termine de hacer todo lo que tiene que hacer y recibe precisamente en una variable llamada estado lo que en exit yo le pongo. ¿Sí? Entonces, aquí ven ustedes que la llamada al sistema exit recibe un parámetro que es num y que es la suma de estos dos argumentos. Cuando ya se hizo la suma, se pasa a la variable estado de wait, ese camino, es el puente que nos sirve de comunicación entre los dos, y después imprimimos el resultado de estado del proceso padre. Entonces, ¿cómo compilamos? Ponemos tercero.c guión tercero.exe y procede la compilación. Y lo vamos a ejecutar como tercero.exe, vamos a pasar los dos parámetros, tercero.exe y dos números que ustedes quieran. Uno que va a recibir el proceso padre y después el hijo lo va a sumar, y después el proceso padre lo va a poner como resultado final. Ahí está. Entonces, tenemos ya dos procesos. Ahora sí, el trabajo colaborativo, pero muy pequeño, muy breve. Eso es el ejemplo de que sí, dos procesos se pueden lanzar. En estos programas se utilizan ya los IPCs, la comunicación entre procesos, los mecanismos de comunicación entre procesos. Y hay tres esenciales: semáforos, memoria compartida y cola de mensajes. Los tres mecanismos hechos y programados en los sistemas operativos de Unix Linux se encargan precisamente de controlar el acceso a los recursos, a un recurso compartido, como la memoria. En un algoritmo de multiplicación de matrices, por ejemplo, yo tengo la matriz A, la matriz B, y tengo como resultante la C. ¿Vale? Pero en los ejercicios, ¿qué pasaría si yo tratara de encontrar la solución de la matriz C, de cada uno de los elementos de la matriz C de manera independiente? O sea, el algoritmo puede resolver el problema sin ninguna dificultad, con un programa simple y sencillo, si mi matriz es pequeña. Pero si mi matriz es muy grande, ¿por qué no se me ocurre decir, ¿por qué no encuentro cada uno de los valores de la matriz resultante de manera independiente? O sea, tú calculas ese valor, tú calculas ese valor, ese valor. ¿Vale? Muy bien. Dame la información de A y B, ¿no? ¿Vale? Para calcular el C11, el C12, el C13, el C21, el C22, el C23, el C31, 32, 33. Vale. O, pequeño gran problema con las computadoras, A y B están en la memoria y están en la misma localidad de memoria, y C1, C12 están en la misma localidad de memoria. Entonces, ¿cómo le hacemos para agarrar? Digo, podemos extender todo el algoritmo y decir, bueno, pues es que yo tengo que agarrar el mismo elemento A11 para que tú también lo agarres y calcules. Ups. Es como el problema de ir y que nos hagan y pinten aquí. Bueno,
ejemplo, si lo pinta uno solo se tarda mucho tiempo. Si lo pinta dos personas, agárrate tú la mitad y tú agárrate la mitad. Si lo pintamos tres, tú allá, tú acá, tú allá, y así, ¿no? Pero si somos 100, pues sí lo podemos hacer, ¿no? Ah, pero ¿cuál es el problema? Que solamente hay un bote de pintura. ¿Quién va a agarrar? Ya terminé. O, dame permiso. ¿No? Va a llegar un momento en el que el recurso es único y todos quieren acceder al recurso para acabar su trabajo. Hay quienes son más rápidos para pintar y no les importa que pinten allá abajo. El problema es el recurso al que quieren acceder. Entonces, los mecanismos son precisamente elementos del sistema operativo para evitar que los procesos accedan al mismo recurso y creen conflictos en ese sentido. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a irnos al primero punto C y está programado el recurso de semáforos. Es un ejemplo del recurso de semáforos. Cuando ustedes utilizan estos recursos de semáforos de manera compartida, hay tres acciones que se hacen. Primero, definir el semáforo, luego hacer operaciones administrativas, obtenerlo y finalmente liberarlo. ¿Sí? Un semáforo es, en el sentido de los sistemas operativos, como los semáforos en las calles, ¿no? Consultativo. Si está en rojo, no puedo pasarme. Si está en verde, me paso. ¿Vale? Ejemplo similar, si el semáforo está en un valor, tomo el recurso. Si está en el valor negativo, no tomo el recurso porque otro proceso lo está tomando. Eso, para eso sirve el semáforo, nada más. Para decirme, hey, tu proceso A quieres tomar la impresora, no la puedes tomar porque está en estado rojo, porque otro proceso la tiene. Ese proceso deja la impresora, pone en otro estado al semáforo, llega otro proceso, lo consulta y puede tomar la impresora. ¿Sí? Así funciona el mecanismo del semáforo. Para trabajar con estos mecanismos necesitamos de una llave, ya sea llave para semáforos, para la memoria compartida o para el mecanismo de paso de mensaje. Una vez tomada y teniendo la llave, utilizo llamadas como SendGet para tomar el semáforo y tener un identificador de semáforo. Vale. Tenemos el identificador de semáforo y luego vamos a controlar el semáforo. En este ejemplo vamos a hacer uso de dos semáforos y el recurso compartido es la pantalla. ¿Sí? Dos procesos quieren acceder a la pantalla y quieren imprimir en ella. Pero si lo hacen al mismo tiempo, puede ser el caso de que no sea congruente la salida. ¿Sí? Entonces vamos a darles el acceso primero a uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro, así a través del control de semáforo. Para hacer eso necesitamos dos semáforos. El proceso A controla el acceso a la pantalla por el semáforo que tiene, el proceso B tiene y controla el acceso por el semáforo que ella tiene. Cuando el proceso A toma ese semáforo, anula el semáforo de este proceso para que este proceso no pueda tomar el terminal. Cuando ya lo liberó, ya tiene el terminal, entonces este proceso le entrega la ejecución ahora a este, y este anula el semáforo de acá y toma su semáforo y toma la terminal. ¿Sí? O sea, es un control entre ambos para anular y tomar semáforos que cada uno de ellos tiene como acceso a ese recurso. Vale, entonces por eso tenemos semáforos de hijo y de padre. Son sem-hijo y sem-padre y set-val son los que me dan los valores 0 y 1 de los accesos a cada semáforo de cada uno de ellos. Eso se hace antes de que venga el famosísimo fork. Entonces se definen los semáforos y se crea el proceso hijo a partir del padre. Ya tengo los dos procesos y cada quien tiene su código independiente para el acceso a la terminal. ¿Qué van a hacer cada uno de ellos? Bueno, lo que van a hacer cada uno de ellos es precisamente las conmutaciones de los semáforos y su impresión de quién es el que está tomando en ese momento la terminal. Tienen una variable en común que se llama i, que es de tipo entero y que se inicializó con el valor de 10 acá arriba, ¿no? Entonces en cada
printf, la variable i se va a ir decrementando. Vamos a ver el valor 10, 9, 8, 7, 6, hasta que llegue a 0, porque ahí es donde ya